Bendiciones, bienvenidos a este espacio de oración donde vamos a dar comienzo el rezo de los 1000 Jesús para pedir a Jesús por el fin de esta pandemia, de este coronavirus, de la protección de todos nosotros, de nuestros hogares, de nuestros seres queridos y todas las intenciones que nuestros corazones elevan, uniendo nuestros ruegos a todos los santos rosarios elevados en este día. Les explico de qué se trata un poquito esta hermosa devoción. Allá por el año 326, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, estaba empeñada en encontrar la Santa Cruz donde fue crucificado nuestro Señor y Salvador divino. Y Dios se la concedió a esa gracia. Fue encontrada y fue luego repartida en varias partes del mundo. Está la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, junto a la Basílica del Calvario y del Santo Sepulcro. Son 3 basílicas en una. Y también en Roma está la Basílica de la Santa Cruz. En Francia y gran parte del mundo se encuentran partes de la Santa Cruz. La devoción de los 1000 Jesús se reza especialmente el 3 de mayo, día. El 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, o cualquier día. ¿Cómo se reza esta devoción? Esta devoción consiste en invocar el nombre de Jesús 1000 veces para derrotar de nuestros hogares, y en este caso de nuestros hogares y del mundo, las huestes del mal, donde reina el pecado, reina el demonio. La Biblia nos dice que Dios no habita en ningún alma entregada al pecado. Cristo vino para derrotar al pecado. Las devociones son medios de sanidad. Por eso deben estar acompañadas siempre de un verdadero espíritu de arrepentimiento y un propósito. Mateo 7 al 21. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que trabajemos por nuestra santificación y nos apartemos de toda fornicación. El que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo y se hace enemigo de su propia alma. Así podemos encontrar diversas citas bíblicas que nos hacen reflexionar. El nombre de Jesús significa salvación, nombre dado desde el cielo a San José, que se lo manifestó un ángel en sueños. Mateo 1 al 21. Y a la Santísima Virgen, el Arcángel Gabriel en el momento de la Anunciación, Lucas 1 del 31 al 33. El nombre de Jesús es poderoso, y toda rodilla se dobla ante su santo nombre. Para venerar este nombre sagrado, debemos hacer para esta devoción un pequeño altar con una cruz en el medio, con 2 veladoras. Si tenemos flores, tenemos agua bendita,
El agua bendita nos santiguamos, ¿sí? Con el agua bendita, para el agua bendita, bendecimos el altar y escribimos un pequeño papelito cuáles son las intenciones que queremos pedirle al Señor para venerar, ya que estamos venerando su sagrado nombre. Por eso hacemos su altar, ¿no? Y en la pequeña cartita le pedimos al Señor por los méritos de su pasión, para que no falte nada de lo necesario en los hogares cristianos. Especialmente rogamos por la salvación de nuestros seres queridos y para que todos alcancemos la santidad que es necesaria para ver a Dios. Y se pide un favor especial. En una vasija se ponen 20 granos de maíz, frijoles o cualquier grano. Acá tenemos 20 granos, ¿sí? O 20 piedritas, cualquier forma que sea para contar 20. Son los 20 rosarios que vamos a rezar. Los 20 son los números de Jesús rezados, que van a ser 1000. Podemos rezar los 1000 Jesús con un santo rosario, una camádula, de la siguiente manera. Primero nos persinamos, pedimos la gracia, rezamos el credo y la contrición y el Padre Nuestro y empezamos así. Yo les aconsejo que tengamos el rosario en mano, el Santo Rosario que usamos para rezar a nuestra Madre y que nos vamos a ir salteando los glorias. De esa forma vamos a tener 50 cuentas libres. En esas 50 cuentas vamos a tener 50 veces dicho Jesús. Y en el platito tenemos 20 semillas o 20 marcadores de lo que ustedes tengan a mano. Les voy dando tiempo para que lo tengan, ¿sí? Y bueno, y comenzamos con esta hermosa devoción. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos el pequeño acto de contrición y pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, diciéndole: pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones de pecado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Para empezar cada 50 Jesús y al finalizar decimos: ahora empezamos. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás. Conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contar. El día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Oremos. Oh Dios, que al recordar hoy el descubrimiento de la verdadera cruz, renovaste los milagros de tu pasión, concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Besamos nuestra cruz. Y así finaliza esta devoción. Y en la iglesia, en los viejos tiempos, cuando se finalizaba, de haber escrito con nuestras de lo que habíamos pedido en ofrenda, pidiéndole la intercesión al Señor, se quemaba el papelito como señal de que nuestras oraciones iban a ser cumplidas. Roguemos al Señor que así sea y que lleguen al cielo nuestras súplicas, nuestras oraciones. Bendiciones a todos y cada uno. Muchas gracias por haberse unido a esta hermosa devoción a los 1000 Jesús, pidiendo por el fin de esta pandemia. Rogamos a Santa Elena, que gracias a ella, de su afán de encontrar la preciosa cruz de nuestro Señor, ruegue por nosotros ante la majestad de Dios. Esta devoción se puede también realizar las veces que quieran, no solo por nosotros mismos, por algún ser querido, por la intención que ustedes pidan. Y así de fácil como se las he enseñado, poniendo 20 cuentas y al finalizar los 50 Jesús en el rosario, vamos echando una cuentita separando y ya cuando tenemos las 20 finalizamos. En la vela se siguen manifestando los corazones de Jesús y María que nos han acompañado en esta devoción tan hermosa, regalándonos sus gracias. Gracias, Señor,
por tu infinito amor y misericordia. Gracias, hermanos, por haberse unido a este espacio de oración. Chao. Nos quedamos adorando un ratito la cruz.